¿Qué se traerá entre manos Donald Trump? Al continuar cantando victoria en su juego con México, ese hombre dijo ayer que su administración dará a conocer detalles adicionales del acuerdo con México. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman afirmó que el magnate fingió que ganó e inventa victorias imaginarias. Pues se acordaron algunas cosas no mencionadas en el comunicado de prensa. Una en particular, eso será anunciado en su momento oportuno, dijo Donald Trump, sin dar más detalles, aunque va a ser producto de una cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existía durante décadas, escribió el presidente, quien agregó que su régimen siempre puede volver a la posición previa de imponer aranceles contra importaciones mexicanas. El caso es que después de varios días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para evitar la imposición de aranceles. Todas las importaciones mexicanas, que era la amenaza a partir de hoy. Bueno, pues, ¿ganamos? Pero como 5 interrogaciones de cada lado. Yo diría empatamos. ¿Ah, sí? Sí, porque todavía no conocemos a fondo qué otras cosas más está diciendo Donald Trump. Es que hay una cosa, México no puede hacer más de ciertas cosas. Entonces, más allá de cierto nivel, no puede para detener el flujo de migrantes, porque es masivo. Sí puede. Como que lo que sea necesario. Ya militarizó la frontera. Y sí lo intentará para calmar a la fiera. Pero el punto no es eso, sino la negociación. Porque la promesa del tema en específico es militarizar la frontera. Lo que no quiso ni Enrique Peña Nieto. Va a poner 6 policías por cada kilómetro de frontera en el sur. Aquí hay otro costo que va a pagar México, y es el quedarse con todos estos migrantes, por lo pronto los que ya están aquí, que van a tener que realizar su espera en nuestro país, en lo que Estados Unidos ve si les da asilo o no. No, creo que la principal pérdida para México es que de aquí en adelante cambia su política. Cuando antes era generosa para los perseguidos políticos principalmente, como ocurrió con los niños de Morelia, y más adelante con los chilenos y con los guatemaltecos. Pero no tiene por qué cambiar eso. En primer lugar, esos refugiados no eran miles, así y no trataban de ir a Estados Unidos. Entonces, eso no cambia. Cambia solo aquel que intenta pasar por México para entrar a Estados Unidos. Sí, pero rompe una tradición hospitalaria que esgrimía México ante cualquier situación similar. Sí. No igual. Sí, la rompe y además dedica, pues ahorita 6,000 elementos ni siquiera lo tiene, es la mitad de lo que tiene de Guardia Nacional. Claro que perdimos en ese sentido y además les vamos a comprar granos a los estados que más votan por Donald Trump. El acuerdo entre Estados Unidos y México incluye más aspectos de los revelados hasta ahora. El gobierno mexicano hará cosas que no había hecho antes, dice la administración estadounidense. Donald Trump advierte que podría
retomar la idea de aranceles si no se contiene el flujo migratorio. México no estaba cooperando en la frontera. Ahora tengo plena confianza, específicamente después de haber hablado de que será muy colaborador y querrán hacer el trabajo correctamente. Eso dice el presidente Donald Trump. Se acordaron algunas cosas que no se han mencionado en el comunicado. Una en particular, que se anunciará en el momento adecuado. Ya va a resultar esto. No sé, muchos de nuestros amigos del auditorio deben recordar haber repasado unas condiciones de lenitud cuando el Tratado de Bucareli. Acuérdense que se establecieron condiciones tiránicas a México y no se dio a conocer hasta poco a poco después, cuando fue desgranándose el contenido de ese convenio. Así es. Ahí se negociaba el reconocimiento del gobierno de Obregón. Y estuve de acuerdo en pagar las reclamaciones de ciudadanos de Estados Unidos por daños sufridos en la revolución. Hubo otro caso, tú que tienes buena memoria, y tú también, Manelico, Adelita, la guerra de los pasteles, que fue ridículo, y sin embargo causó problemas gravísimos internacionales para nuestro país. Pues nada más una invasión, por un reclamo de unos centavos comparado con lo que costó la movilización de gente. Aquí todavía no sabemos, pero quitando todo lo que fuimos a capitular, porque nada más fuimos a ver qué se les ofrecía, ¿qué más podían haber hecho? Es decir, los mexicanos, que eran un equipazo, ¿qué más podían haber hecho? Yo no le veo otra salida más que como llegaron. Sí, señor, lo que usted mande. El acuerdo es lo que usted diga. Así llegaron los mexicanos, pero no tenían ninguna otra opción. Pagar el arancel nos hubiera salido más caro de lo que estamos. Pero si así nos arrebataron la mitad del territorio nacional de una manera indigna, prepotente. No la pagaron. No es comparable. No la pagaron, hay que cuidar lo que nos queda. Pagaron la mesilla exclusivamente. No, también, No, también. hubo una compensación por el territorio que pasó por ellos, para ellos en el Tratado de Guadalupe. Hubo otro tratado con respecto a las aguas, que también... Ese fue muy favorable a México. Le daba el río. Bueno, y el chamizal, Sí. que hasta se compuso una cancioncilla por ahí y se dio, ¿Cómo? pues, mucha, digamos, publicidad entre el pueblo mexicano. No sé qué hubieran hecho. Yo no sé si hay otra opción. Lo que se hace no es tan bueno. Lo que sí queda de antecedente es la amenaza. Es decir, el día que él se levante... De malas, se acabó. Nos vuelve a dar en la torre. Sí. Lo está diciendo. Con la espada de Damocles. Que si las cosas no resultan, él vuelve otra vez a la medida amenazante de los aranceles. No, y es que aquí se están mezclando diferentes temas. Por ejemplo, por un lado se ve lo del problema de la migración y eso se proyecta o repercute en los tratados económicos con Estados Unidos. O sea que se está creando un precedente en donde si no me conviene que tú actúes en esta área, yo por la otra, por la económica, te voy a estar manejando los hilos. A ver, aquí hay una voz que dice que la Guardia Nacional no es policía migratoria. Tiene toda la razón. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa expresó que la Guardia Nacional no debe usarse como
como policía migratoria, puesto que no fue creada para eso, sino para atender la inseguridad en el país, y que es preocupante que 6,000 elementos de la Guardia se destinen para atender el tema migratorio, pues dijo, se debilita el esfuerzo y propósito del cuerpo policial. Comprometer a la Guardia Nacional para ser policía migratoria me parece que no está en el papel para el que fue creada, menos a imposición de otro país. Muy lamentable. Son temas que nos preocupan y que deben aclararse, porque si los acuerdos implican obligaciones para México, estos se deben explicar. Bueno, se les olvida que todo son palabras. Es decir, la amenaza de aranceles no iba a avanzar. No iba a avanzar porque iba a ser bloqueada por el Congreso. No lo sabemos. Simplemente no hubiera funcionado, hubiera habido una serie de barreras legales y de recursos que la hubieran detenido. Pero si el malvado hasta había programado escalar Sí, las cantidades. Que tampoco lo hubiera podido hacer. Ahora, una cosa es decir, sí, vamos a poner a 1 millón de guardias nacionales en la frontera. No lo vamos a hacer. Y no va a poder hacer nada él. Y a la hora que los efectos de eso se noten, ya serán otros tiempos políticos y él tendrá otras preocupaciones que hacer. Yo creo que no podíamos confiar en que no los aplicara desde el día de hoy. Fue un mal acuerdo, sí, pero de que en este momento fue el mejor de los acuerdos, también. No había otra forma de mantener en este momento la estabilidad económica en nuestro país. No Mira, había. no importa lo que dice Mario Méndez Acosta, que en su propio país las leyes no hubieran aceptado esa amenaza, pero hay otra peor. Si echa abajo todo lo logrado en el Tratado de Libre Comercio tripartita, nos parte también todo lo que tengamos de madrastra. No solo no importa si no hubiera concretado. Con el puro Twitter, ya le bajó al peso, detuvo las negociaciones, bajó la inversión, con su puro comunicado. Si hubiera llegado, que yo sí creo que lo hubiera implementado, tan es así que por eso se fue corriendo la delegación mexicana. Ni había quien los recibiera en la Casa Blanca, y ya habían llegado, ya estaban todos sentados y listos. De ese tamaño era el peligro que estábamos corriendo.